Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial desde la Alianza Internacional de Radio. Soy Estela Sayago y esta es la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Junto a mí, como cada día, mi querido colega Darío Tebay. Darío, bienvenido. Gracias, Estela. Qué gusto que es estar informando junto a vos en esta propuesta mundial, acercarle los principales hechos a la gente a lo largo y a lo ancho del planeta. Así comenzamos Conexión Mundial con la verdad sin fronteras. Conexión Mundial es Canadá. Aquí, Canadá, un impacto desigual en la recesión representa un riesgo para toda la economía, ha dicho el director del Banco de Canadá. La economía ha ganado casi 2 millones de puestos de trabajo perdidos en la pandemia, pero las mujeres, los asalariados de base y los jóvenes se quedan rezagados. Y esto podría representar una amenaza para una recuperación económica más amplia después de la pandemia de COVID-19. Y Quebec impondrá multas a quienes se nieguen a usar máscaras cuando lo exigen las regulaciones de salud pública. Se prestará especial atención a las regiones amarillas bajo el nuevo sistema alerta, dice el primer ministro François Legault. La provincia también adoptó medidas para prohibir el karaoke en los bares después de que un evento en un bar de la ciudad de Quebec provocara un brote de más de 80 casos. Les habló Jairo Ernesto Giraldo desde Montreal para AIR Canadá. Informativo Conexión Mundial. Aquí Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención de 12 integrantes de una organización delictiva que promovía paquetes de viaje desde Miami hacia Venezuela, evadiendo los protocolos sanitarios establecidos por el gobierno nacional. El Ejecutivo evalúa la reactivación de los terminales aéreos, terrestres y acuáticos, luego de casi 6 meses de suspensión por las medidas de seguridad que se tomaron para cortar la transmisión del COVID-19. Tras el desbordamiento del río El Limón, el presidente Nicolás Maduro aseguró que solo se han reportado daños materiales en las viviendas que ocupaban ese espacio territorial. En las últimas 24 horas, Venezuela confirmó 915 nuevos casos y 12 fallecidos a causa del COVID-19. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí Ecuador. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció este horario dentro de las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia COE cantonal para mantener las medidas de prevención, pero a la vez continuar con la reactivación económica de la ciudad, luego de los meses más críticos de la pandemia. Que el horario de atención al público dentro de todo el sector comercial se amplía de 5 de la mañana a 24 horas a partir del 13 de septiembre. Sobre los bares y centros de tolerancia dijo lo siguiente. Bares y discotecas no se abren, ni tampoco prostíbulos. Pueden vender comida para que los bares no quiebren. En la sesión del COE de Guayaquil ayer jueves, la alcaldesa Viteri expuso que la tasa de contagios es decreciente en la ciudad, que está en 1.14 por cada 10.000 habitantes, con lo que calificó de cifra alentadora. Aunque pidió un registro de los contagiados al Ministerio de Salud Pública, estos no fueron entregados a conformidad de la alcaldesa. Número 1, llegaron un día tarde. Número 2, aquí están los datos presentados, no tienen fecha, no tienen dirección, 400 y pico de casos que no sabemos dónde están en la ciudad de Guayaquil. Esto no nos sirve de nada, señores. Entre las regulaciones anunciadas este jueves destacan la prórroga de la vigencia de salvoconductos y la libre circulación los domingos. En Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR Ecuador. Conexión Mundial. Pandemia y crisis. El precio de los alimentos se dispara en un Brasil ahogado por la pandemia. El arroz y los porotos, principales y centrales en la alimentación de los brasileños, subieron más del 20% en lo que va del año.
El aumento del precio en los alimentos ha sido responsable por el 80% de la inflación acumulada del año en Brasil, que llegó al 0,7% según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La tasa interanual es del 2,44%. Adicionalmente, se sumó un factor clave: la devaluación del real. Esta depreciación de cerca del 40% de la moneda carioca ha traído compradores y alentado a los productores agrícolas a apostar por las exportaciones en detrimento de la venta en el mercado interno. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Londres. Aquí Londres. Portugal se agregaría a la lista de cuarentena del Reino Unido a partir de este sábado 12 de septiembre, se acaba de anunciar. Grant Shapps, el secretario de Transporte del Reino Unido, manifestó en Twitter que las personas que lleguen del país después de las 4 de la mañana de este sábado deberán aislarse por sí mismas durante 14 días. También se agregaron a la lista Hungría, Polinesia Francesa y Reunión. Sin embargo, no se requerirá que las personas que lleguen de las islas portuguesas de las Azores y Madeira se autoaíslen. La decisión se produce después de que Portugal informara de un aumento relativo en el número de nuevas infecciones, con 585 informadas este jueves y 646 informadas el miércoles pasados. Shapps hizo su anuncio en un hilo de Twitter. Soy Edward Andrés Ortega, en Conexión Mundial desde AIR, Londres. Aquí México. La fecha de vacunación contra COVID-19 se conocerá en el mes de noviembre, anuncia el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Muerte de 150 lobos marinos en Baja California Sur sigue sin ser aclarada por autoridades. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investiga a mercados mexicanos luego de recibir una alerta por un brote de salmonela asociado al durazno importado de Estados Unidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades mexicanas para investigar la ejecución del periodista veracruzano Julio Valdivia Rodríguez. Egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts pidieron mediante una carta la salida del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray ante los señalamientos de presunta corrupción en los que se ha visto envuelto. México suma 69.649 muertos por COVID-19 y 652.364 casos confirmados. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Conexión Mundial es Estados Unidos. Aquí Estados Unidos. No hay todavía un acuerdo para un segundo cheque de estímulo, pero estas son las personas que podrán calificar para un nuevo pago según las propuestas. Si los republicanos no quisieron negociar con Ley Héroes, los demócratas les pagaron con la misma moneda después de que tampoco tomaran en cuenta la Ley Hills, misma que fue criticado por el Partido Demócrata debido a que era un paquete de rescate económico muy bajo. A pesar de ello, el optimismo sigue en el Congreso de los Estados Unidos. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Mitch McConnell, Steven Mnuchin y Larry Kudlow son los principales protagonistas en las negociaciones y todos mantienen la fe de llegar a un acuerdo. Tomando en cuenta las propuestas que se encuentran sobre la mesa y las pretensiones tanto de demócratas como de republicanos, es posible saber qué grupos pueden ilusionarse con estar incluidos en esa segunda ronda de pagos directos. Entre los grupos que no fueron incluidos en la ley CARES, los estudiantes y dependientes podrían quedar incluidos, ya que tanto la propuesta demócrata como la republicana tienen a los estudiantes incluidos en los dependientes sin importar edad. Personas solteras que ganan más de $99,000, parejas casadas con ganancias menor a $198,000, personas que declararon impuestos del 2018 y 2019, estudiantes y dependientes y ciudadanos estadounidenses que vivan en el extranjero. Sin embargo, es poco probable que los inmigrantes que paguen impuestos sean incluidos en el nuevo paquete de rescate económico, ya que a pesar de que la ley Héroes los incluía, la realidad es que los republicanos no van a ceder en eso. Y la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este jueves una flexibilización de las restricciones fijadas para contener la propagación del coronavirus. Ya no será obligatorio permanecer confinados todos los domingos y los restaurantes, concesionarios e iglesias podrán operar al 50% de su capacidad desde el 12 de septiembre. Hasta
Hasta el momento se les permite funcionar al 25% de su capacidad. Además, se permite la reapertura de los casinos, gimnasios y cines con las estrictas medidas de precaución a las que se han comprometido, dijo Vázquez. Estos negocios podrán operar el 25% de su capacidad. Las discotecas y barras deben permanecer cerradas, acotó la gobernadora, quien pidió continuar usando mascarillas y mantener el distanciamiento físico de 6 pies. Y la revista Time difundió su nueva portada con una marca que se acerca para Estados Unidos en la pandemia del coronavirus con 200,000 muertes. La ilustración con el número cuando en Estados Unidos ya han muerto más de 190,000 personas está acompañado con el título Un fracaso estadounidense. Un fracaso de liderazgo en muchos niveles, en todos los partidos, una desconfianza en los científicos, los medios de comunicación, las experiencias en general y actitudes culturales profundamente arraigadas sobre la individualidad y cómo valoramos las vidas humanas. Se han combinado para dar como resultado una respuesta a la pandemia horriblemente inadecuada. A falta de un liderazgo adecuado, los estadounidenses se unieron en la lucha contra el COVID-19. Hasta cierto punto, eso ha estado sucediendo. Los médicos, enfermeras, conductores de autobuses y otros trabajadores esenciales han sido celebrados legítimamente como héroes y muchos lo han hecho. Pagaron un precio por su valentía, pero al menos algunos estadounidenses todavía se niegan a dar un paso tan simple como usar una máscara, agregó la revista. Y hasta el día de hoy, Estados Unidos se mantiene en crisis por la pandemia del coronavirus, pues a pesar de que la tasa de infecciones diarias ha disminuido paulatinamente, la nación norteamericana está muy cerca de llegar a los 6,5 millones de contagios y se acercan a los 200,000 fallecimientos a medio año del primer caso registrado en el país. El número de contagios se volvió a elevar, que aunque no se comparan con los alarmantes registros de los meses de marzo y abril, la cifra no es menor, pues se registraron 35,283 nuevos contagios, además de 1,186 fallecimientos en las últimas 24 horas, por lo que las cifras se elevaron a 6,263,729 casos totales y 190,887 muertes por COVID-19 en Estados Unidos, según datos de la Universidad de Johns Hopkins. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, AIR, Estados Unidos. En Noruega, un oso polar atacó y mató a un hombre que acampaba en una isla. Johan Kutt, de 38 años, murió al ser atacado por un oso polar en las islas Svalbard, mientras acampaba en ese lugar. El hombre, de origen holandés, estaba durmiendo en una carpa en las afueras de la ciudad noruega de Longyearbyen cuando fue sorprendido por este animal. Los ataques de osos polares son una rareza, sin embargo, no es la primera vez que se da un caso así en Noruega. En los últimos 5 años hubo un promedio de un ataque anual perpetrado por estos animales. El contacto informativo se establece ahora desde República Dominicana. Adelante, Diego Marulanda. Aquí República Dominicana. El presidente Luis Abinader expresó que la reforma penitenciaria viene en conjunto con el nuevo modelo de seguridad ciudadana que pretende implementar durante su gobierno. El lanzamiento del plan de reforma penitenciaria integral, donde anunció la designación de Roberto Santana como asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad y sistemas penitenciarios. Abinader aseguró además que son varios los objetivos que pretende con esta reforma. De igual forma, tiene como objetivo contribuir a la seguridad ciudadana y para la disminución de la criminalidad, el respeto a la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal y su posible reinserción social, así como la protección de las víctimas y las comunidades, detalló. Finalizó diciendo que esta reforma es vital y de máxima urgencia para aplicarla en el nuevo sistema penitenciario en este país. Finalizamos con el boletín número 175 que expide el Ministerio de Salud en el día de hoy, confirmando 101.716 contagios, 1.926 muertes, 24.756 activos, 75.034 recuperados, 408.014 muestras PCR para una tasa de positividad de 27.17%. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial AIR, República Dominicana. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí, España. El gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ha cosechado la primera derrota parlamentaria de la legislatura al tumbar el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto por el que los ayuntamientos podían ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado. El Ejecutivo solo ha logrado 156 votos a favor frente a 193 en contra, sin ninguna abstención.
Fernando Simón asegura que en las últimas 24 horas se han registrado 4.137 positivos por COVID-19 con alrededor de 9.000 casos acumulados. En los últimos días se han notificado 249 fallecidos en nuestro país. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial, AIR, España. Conexión Mundial es Colombia. Colombia. Aquí Colombia. Multan a la compañía Movistar por estudiar historial crediticio sin permiso. La Superintendencia de Industria y Comercio identificó que esta compañía estaba usando los datos para ofrecerle mejores planes de celular a un usuario. Por este motivo, Movistar tendrá que pagar más de 263 millones de pesos por consultar la historia de crédito de un ciudadano con fines comerciales y de venta sin contar con su consentimiento. Según denunció la persona ante la Superintendencia, se dio cuenta de la anomalía debido a que una entidad financiera le negó un crédito por el número de veces que Movistar había sido consultado su historial. Es necesario que el titular del dato autorice a las empresas para que puedan acceder a los datos personales con miras a establecer o mantener una relación contractual. Las empresas no pueden unilateralmente atribuirse dicha facultad, indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, citando una sentencia de la Corte Constitucional. La Superintendencia mencionó además que la Corte califica como una conducta abusiva que las compañías puedan acceder a la información personal de todas las personas, incluso aquellas que no han mostrado interés en celebrar operaciones comerciales o de crédito con las mismas. En otro orden de la información, mucha atención. De acuerdo a un informe que se desprende luego de un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, las inversiones para atender la pandemia no llegan ni al 60%. Se hizo el corte de cuentas y esto dice: el ritmo de la ejecución indicaría que los recursos se terminarían de invertir hasta el próximo año, pese a las necesidades. Soy Juan Carlos Muriel desde Colombia para Conexión Mundial. El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a los desmanes ocurridos en Bogotá tras las manifestaciones en contra de la Policía Nacional por la muerte del abogado Javier Ordóñez en medio de lo que sería un caso de exceso policial. Dijo que por situaciones individuales no se puede estigmatizar a una institución, aunque recalcó que tiene que haber sanciones a los responsables. Son 10 las personas que fallecieron en esos disturbios en la capital colombiana. Sobre estos hechos, acusan a Gustavo Petro de ser el responsable para que esta situación se hubiera llevado a cabo. El congresista se mostró de acuerdo con las manifestaciones ciudadanas y empezó a publicar varios mensajes en sus cuentas personales de redes sociales, lo que sería una incitación a la violencia. Colombia ha llegado a 694.664 casos confirmados de coronavirus y 22.275 fallecidos. Entre tanto, 569.479 personas han superado el virus de COVID-19, de modo que los casos activos suman ahora 101.453. Desde AIR Colombia, en los estudios de Radio 10 de marzo para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Los certificados de virginidad están en la mira del gobierno de Francia. Un proyecto de ley contra los separatismos religiosos apunta, entre otros temas, contra esos documentos que debe firmar un médico antes del matrimonio. Este tipo de certificado es a veces solicitado por algunas comunidades antes de un matrimonio religioso, pero también puede realizarse para probar una violación. El médico o la comadrona examinan a la joven para ver si el himen sigue intacto, aunque se sabe que un himen se puede romper naturalmente o por la práctica de un deporte. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, y la ministra encargada de Ciudadanía denunciaron en términos similares esta práctica. Serán prohibidos e iniciaremos un proceso penal, dijeron los funcionarios, contra la persona que emita el certificado, ya sea un médico o un familiar. El contacto se origina ahora desde Panamá. Aquí Panamá. Médicos presentan anteproyecto de ley para frenar la COVID-19.
Médicos presentaron en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para comprometer al gobierno para que se dé la atención primaria a los pacientes que tengan los primeros síntomas de COVID-19. Es allí, dice la doctora Ajor Lescano, donde se puede atacar al virus sin consecuencias lamentables. Los médicos buscan que el gobierno actúe con mucho cuidado y responsabilidad en el tema de la vacuna. La doctora Marta Roa de Salteiro sostiene que estamos en etapas cruciales, más ahora en que se han dado la reapertura de muchas actividades económicas. El anteproyecto de ley fue presentado en la Dirección Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Panamá. 2 médicos, un abogado y una periodista estamparon su firma en el documento que fue presentado en la Asamblea Nacional. El anteproyecto de ley establece que todo panameño o extranjero que se encuentre en territorio nacional y presente cuadro clínico de SARS-CoV-2 debe ser atendido de urgencia por un médico idóneo a nivel primario. Esta atención será proporcionada y cubierta por el Estado. Soy Walter de León para Conexión Mundial, AIR Panamá. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí Bruselas, la primera ministra Sophie Wilmette pedirá la confianza de la Cámara el jueves 1 de octubre, en lugar del jueves 17 de septiembre. Han acordado los presidentes de los 7 partidos que negocian la formación del próximo gobierno federal. La información fue confirmada a varias fuentes cercanas a los negociadores. Los preformadores Edouard Lachar y Corne Rousseau también deberían extenderse hasta el 21 de septiembre con el fin de encontrar un consenso sobre la identidad del futuro entrenador llamado a convertirse en el primer ministro. Está prevista que la audiencia telefónica para este viernes en la mañana. La NBA le pidió a Sophie Wilmette que cumpliera sus compromisos con un voto de confianza. El 17 de marzo, el equipo minoritario de Sophie Wilmette recibió la confianza de 9 partidos en el Parlamento. El NBA no estaba en el lote. El primer ministro se comprometió a buscar la confianza nuevamente dentro de los próximos 6 meses. El 17 de septiembre era la fecha. El coronavirus que contaminó al preformador Edouard Lachar hizo imposible la formación de gobierno para el próximo jueves, escenario que de todos modos parecía muy optimista. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino, AIR Bruselas. Conexión Mundial. Aquí Chile, el ministro de Salud, Enrique París, admitió que ha habido un aumento en el número de casos nuevos diarios de coronavirus, añadiendo que esta alza no solo se está dando en la región metropolitana, sino también en el sur del país, particularmente en la región de Magallanes. De hecho, el último informe epidemiológico que liberó el ministerio confirmó la delicada situación de la región austral, específicamente de la comuna de Punta Arenas, que suma 1.354 casos activos, los que duplican los 639 casos de Puente Alto, la segunda comuna en el listado. Expertos señalan que si bien la trazabilidad a nivel nacional se ha mantenido estable, recomiendan mitigar traslados y movimientos durante el próximo fin de semana. Esto debido a la celebración de las fiestas patrias, lo que ayudaría a aumentar la aceleración de contagios. Chile suma 428.669 contagiados, de los cuales 15.532 son casos activos. Entre tanto, 11.781 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile. Aquí, Uruguay, la aerolínea Amazonas anunció que retomará los vuelos entre Montevideo y Asunción a partir del próximo lunes. Con esta reactivación, que tendrá una frecuencia semanal, Amazonas Uruguay se convierte en la primera línea aérea en retomar las operaciones comerciales en el aeropuerto de Asunción tras casi 6 meses, informó la empresa en un comunicado. El avión, que operará el vuelo con capacidad para 112 pasajeros, despegará del aeropuerto de Carrasco todos los lunes a la mañana hacia la capital paraguaya
y poco después partirá del Silvio Pettirossi para volver a Montevideo. Todos los pasajeros deberán presentar el resultado negativo del test de COVID-19 realizado menos de 72 horas antes del vuelo y contar con un seguro médico internacional. Ambos países exigen además 7 días de cuarentena para todos los que ingresan. La aerolínea remarcó que el restablecimiento de las frecuencias entre Uruguay y Paraguay se da debido a la baja incidencia y el efectivo control de la epidemia del COVID-19 que han tenido ambos países. Uruguay registra 1.702 casos y 45 fallecidos por el nuevo coronavirus. En tanto, Paraguay, de 7 millones de habitantes, contabiliza 24.214 contagios y 462 muertes por la enfermedad. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Y desde Conexión Mundial te seguimos invitando a disfrutar de Concierto a la Vida. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Te recordamos también que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí Nueva York, AIR Sports. La Asociación de Tenistas Profesionales ATP ha anunciado la incorporación de 4 nuevos torneos de categoría 250 al calendario profesional del 2020 en el regreso del tenis tras la suspensión de la temporada debido a la pandemia del COVID-19. En Colonia, Alemania, se disputarán 2 torneos consecutivos en pista cubierta que comenzarán el 12 y el 19 de octubre, mientras que en Cerdeña, Italia, se jugará otro sobre tierra batida también el 12 de octubre. El cuarto será en Nur Sultan, Kazajistán, y comenzará el 26 de octubre. Las licencias para estos 4 torneos son para un solo año bajo techo, siempre que los organizadores y ciudades sean capaces de satisfacer estrictos requisitos de salud y seguridad. La Junta Directiva del Barcelona Fútbol Club decidió que las elecciones a la presidencia del club se celebren el 20 y 21 de marzo del 2021. Los directivos azulgranas decidieron que puedan celebrarse durante todo el fin de semana y en diferentes sedes repartidas por el territorio, además de habilitar la opción del voto de correo. En lo deportivo, Lucho Suárez apunta seriamente hacia la Juventus. Arturo Vidal está a punto de cerrar su llegada al Inter de Milán. Barça se ha desprendido ya también de Artur Mero, el brasileño, y de Iván Rakitic, mientras que el bosnio Miralem Pjanic dio ayer negativo en un nuevo test de COVID-19 y comenzó a entrenar con el resto del plantel. El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, anunció que se marchará del equipo Racing Point al final de esta temporada. En su lugar estará Sebastián Vettel, que completó 6 temporadas con la escudería Ferrari. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí Argentina. Finalmente, las leyes que llegaron desde la Cámara de Diputados de la provincia se aprobaron en el recinto de la calle 51 de la ciudad de La Plata. En la cuarta sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense, los y las legisladoras del Frente de Todos y Juntos por el Cambio sancionaron la emergencia económica, productiva, financiera y fiscal para el sector turístico y la ley Micaela en el ámbito del deporte. Asimismo, la Cámara de Senadores sancionó la adhesión al programa de protección al personal sanitario. La norma lleva el nombre de Silvio Cufré, el primer trabajador sanitario que falleció en Argentina por causa del COVID-19, mientras desarrollaba su trabajo en un sanatorio de la localidad de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. El youtuber que amenazó de muerte a la vicepresidenta de la Nación fue detenido por efectivos de la Policía Federal en la provincia de Córdoba. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial.
Aquí Perú. Perú entró en otra nueva grave crisis política en plena pandemia tras divulgarse una serie de grabaciones en donde se escucha presuntamente al presidente de Perú, Martín Vizcarra, ocultar su vinculación con un oscuro y menor caso de corrupción que ahora puede costarle la presidencia. Las grabaciones fueron divulgadas en el Congreso por el parlamentario Edgar Alarcón, enemigo público de Vizcarra desde el 2017, cuando era Contralor de la República. Denunció una polémica adenda para la construcción del nuevo aeropuerto de Cusco, firmada por el actual mandatario cuando este era ministro de Transporte. Si bien no se conocía aún las fuentes de las grabaciones, Alarcón pidió, tras la presentación de las mismas, protección especial para el asistente presidencial, para Esguín y para sí mismo. Soy María Aquilina Vidal, en Conexión Mundial, AIR, Perú. Conexión Mundial. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 hora de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que tengan un excelente fin de semana, sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen resto de jornada, un saludo a todo el equipo. Gracias, Estela, y en este fin de semana reparador, como decimos siempre, pero no significa que nos relajemos en cuanto a la información. La Alianza Internacional de Radio y todo el equipo de producción y edición de Conexión Mundial estará trabajando durante sábado y domingo para el lunes presentarte un programa de inicio de semana. Esto fue Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. Para estar bien informado, conéctese a la plataforma noticiosa www.alianzainternacionalderadio.com. Los periodistas del sistema AIR, desde cientos y cientos de emisoras alrededor del planeta. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR es noticia. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.